Bienvenido a este video de cálculo integral. Continuamos todavía con el tema 1, que corresponde precisamente al teorema fundamental del cálculo. Antes de comenzar, pues quiero invitarte a que, si no lo has hecho, le des clic al botón de me gusta. Obviamente, pues me gustaría que lo compartieras también y que si no lo has hecho también te suscribas al canal. Vas a encontrar muchos videos respecto a matemáticas y sistemas y otras curiosidades más. Vamos a comenzar el video el día de hoy. Este video va a ser una parte teórica que es importante conocer ciertas cosas con respecto a las definiciones principales del cálculo integral. Si llegaste hasta aquí por casualidad, por búsqueda en Google o en el mismo YouTube, te recomiendo que veas la lista de reproducción de cálculo integral, ya que hay otras cosas, digamos, que anteceden a este video. Entonces, pues vamos a comenzar con esto que es la definición de la integral definida. La notación en sí de la integral se remonta a finales más o menos del siglo XVII y es una de las contribuciones de Leibniz, quien a menudo se considera el codescubridor del cálculo, junto con Isaac Newton. El símbolo de integración que vemos aquí, que ya lo hemos visto, esta función o esta fórmula ya la hemos visto en anteriores videos, es una S alargada. Ustedes pueden observar, es como una S pero alargada, que sugiere sigma o suma, que es lo que tenemos acá, su analogía. En una integral definida, arriba y abajo del símbolo de integración están escritas las letras A y B, que son los límites del intervalo, un intervalo cerrado que va desde A hasta B. Los números A y B son valores, en este caso reales, y se denominan límites de integración. Específicamente, A es el límite inferior, este que tenemos aquí abajo, y B es el límite superior, este que tenemos por aquí arriba. Ahora bien, para aclarar, estamos usando la palabra límite de dos maneras diferentes. En el contexto de la integral definida, que son estos dos, primero hablamos sobre el límite de una suma como n se aproxima a infinito, que tenemos aquí. En segundo lugar, los límites de la región se denominan límites de integración. Llamamos a la función f de x, la que tenemos aquí, el integrando, esta, y el diferencial x, esta de x, indica que f de x es una función con respecto a x, llamada también variable de integración. Tenga en cuenta, pues hay que tener en cuenta que como el índice en suma, la variable de integración es una variable ficticia y no tiene ningún impacto en el cálculo de la integral. Entonces, pues esta es la definición de la integral definida que ya hemos observado en videos anteriores. Aquí nuevamente, pues hago la aclaración de cada uno de los elementos que conforman a la integral definida. Obviamente el símbolo de la integral, sus límites inferior y superior, el integrando y su diferencial x. Este diferencial x hay que recordar que tiene, digamos, que personalidad propia. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos los métodos de integración. Y pues este diferencial x forma una parte fundamental, sobre todo en el método de sustitución. Existe también el teorema de existencia, que nos dice que sea una función real y igual a f de x, que es continua en un intervalo cerrado desde a hasta b, entonces se puede afirmar que existe al menos un punto c perteneciente a dicho intervalo para el que se verifica tres cosas en este caso.
El punto C puede no ser único. El teorema asegura la existencia de por lo menos un punto con esa propiedad. Puede ser que exista más de un punto. Es un punto C intermedio entre los puntos A y los puntos B. Nos dice también que el valor medio de la función f de x no se refiere a la tasa de variación media en el intervalo considerado. Se trata de un concepto diferente. Más bien, en este caso, puede referirse más bien a un valor medio, digamos, del punto A al punto B, pero en sí de la función f de x, no la de intervalo. El cálculo de dicho valor medio y el del punto C en el que se alcanza presupone el cálculo de una integral definida. Vemos también las propiedades de la integral definida, que existen, digamos, para las funciones f y g, son continuas en el intervalo cerrado de a y b. Entonces, tenemos que si yo tengo una integral definida de f de x diferencial x y esta es positiva, digamos, podemos convertir en negativa esa integración si intercambiamos los límites de integración. Si ustedes observan, de a a b, y acá aparece de b hasta a. Una segunda propiedad nos dice que si yo tengo una constante multiplicada por una función en f de x, puedo yo sacar la constante de integración de la integral y hago la integración únicamente de la función en x. Otra tercera propiedad nos dice que si yo tengo la suma o diferencia de dos funciones en x, puedo yo separar esas dos funciones colocando digamos, el símbolo de integración y sus límites para cada una de las funciones por separado. Una cuarta propiedad nos dice que si yo tengo una integración desde el punto A hasta el punto C, puedo partir los límites de integración haciéndolo desde un punto A hasta un punto B y posteriormente una segunda integración desde el punto B hasta el punto C. La quinta propiedad básicamente es para un método de integración que se conoce como integración por partes, que más adelante veremos. Nos dice que si yo tengo la integración de una función u por la derivada de una función v, esto es igual a u por, digamos que la integración de esta función, esta segunda función, integrada en los límites de a a b, menos la integral de los límites a hasta b de la función integrada de b por la derivada de la primera función u. Esto, bueno, vamos a verlo más a detalle cuando lleguemos a este tema. Y nos dice también una sexta propiedad, que si yo hago la integración y tengo el límite de integración inferior y superior iguales, esta integración va a ser igual a 0. ¿Sí? Esto es obvio, bueno, pues si no estoy definiendo que hay un avance en x, pues obviamente el área va a ser igual a 0. Ahora, el concepto de primitiva en cuanto a las funciones primitivas es el recíproco al de derivada. Se llama función primitiva de otra dada a la original, que al derivarla nos da esa otra. Se dice que una función f mayúscula es la función primitiva, es una antederivada o primitiva de f, que esta es f minúscula, se refiere a la función ya derivada. En un intervalo, si f' de x, la función primitiva, la derivada de esta función, es igual a esta f de x que está en minúscula, para todo x en ese intervalo. Si una función f de x tiene primitiva, tiene infinitas primitivas, diferenciándose todas ellas en una constante. Entonces, la primitiva de la función más la constante derivada
nos va a dar a la derivada de esa función más 0. Y esa derivada de esa función primitiva es igual a f de x en minúscula. Ejemplo, yo tengo una función primitiva, f de x igual a x cúbica más 7. Y la función primitiva f de x, x cúbica más raíz cuarta de 17, bueno, pues cuando yo hago en este caso la derivada, es 3x cuadrada. Este 3x cuadrada, bueno, pues sus primitivas pueden ser cualquiera de estas dos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo derivo x cúbica más 7? Pues me da 3x cuadrada, ya que 7 es una constante, es igual a 0. ¿Qué pasa si derivo esta segunda función, x cúbica más raíz cuarta de 17? Pues igual me da 3x cuadrada, porque la raíz cuarta de 17 es constante y por lo tanto también es igual a 0. Entonces, a eso se refiere precisamente de que una función derivada puede tener muchas primitivas. Ahora tenemos otro teorema que se refiere al valor medio de integrales. Nos dice que si f es continua en el intervalo cerrado desde a hasta b, existe c que pertenece a ese intervalo en el que esa función es b menos a por f de c. Como demostración, bueno, pues tenemos el área pequeña, que es menor a esa área grande, menor al área de la curva y que es menor al área grande, ¿sí? Tenemos esta área pequeña es menor al área que nos pide cubrir de esta, digamos, de esta función, y esta área de la función es menor a esta área grandota que tenemos acá en verde, verde más claro. Puesto que f es continua en el punto A hasta el punto B, todos los valores entre esta m minúscula y esta m mayúscula, por tanto existe una c que pertenece al intervalo desde A hasta B, el valor medio, ¿sí? Pero podríamos decir que ese valor medio se refiere al más o menos el valor medio de la curva que tenemos, no en sí el punto A al punto C, sino más bien de la curva, ¿sí? Puede haber varios puntos en los que la función alcanza el valor medio, no es específicamente un punto nada más. Ahora, la interpretación geométrica que le damos al teorema fundamental del cálculo, si f, una función continua, positiva y creciente en el intervalo a, b, y sea f mayúscula la función que mide el área sombreada hasta x en el límite cuando h tiende a 0, la derivada de la función primitiva coincide con f de x. Entonces, vemos aquí que f de x se refiere a la función. F de x más h, bueno, pues se refiere a ese incremento. Vemos que el área pequeña que tenemos aquí en un azul más fuerte es menor al área de la curva, ya que es todo esto que tenemos bajo esta función, y esta es menor al área grande que tenemos acá, ¿sí? De lo que podemos decir que, como se mencionó anteriormente, el teorema fundamental del cálculo pues es un teorema extremadamente poderoso que establece la relación entre diferenciación e integración y nos brinda una forma de evaluar integrales definidas sin usar sumas de Riemann o calcular áreas. Así, bueno, pues podemos ver el teorema fundamental cálculo de esta forma. Sea f una función continua, positiva y creciente en el intervalo cerrado desde A hasta B, la función primitiva f que mide el área asombrada hasta x es la primitiva de la función derivada, es decir que la función primitiva derivada es igual a esta f de x en minúscula, ¿sí?
Hay que tener en cuenta que hemos definido una función con f mayúscula de x como la integral definida de otra función. En el caso de f de t, desde el punto a hasta el punto x, a primera vista esto es confuso, porque hemos dicho varias veces que una integral definida es un número, y aquí parece que es una función. La clave aquí es notar que para cualquier valor particular de x, la integral definida es un número. Entonces, la función con f mayúscula de x devuelve un número, el valor de la integral definida para cada valor de x. En segundo lugar, vale la pena comentar algunas de las implicaciones clave de este teorema. Hay una razón por la que se llama teorema fundamental del cálculo. No solo establece una relación entre integración y diferenciación, sino que también garantiza que cualquier función integrable tenga una antiderivada. Específicamente garantiza que cualquier función continua tenga una antiderivada. ¿Okay? Bien, y bueno, ya por último, para terminar este video, veamos otra regla que es parte teórica, que es la regla de Barrow. Recibe su nombre en honor al matemático inglés Isaac Barrow, de 1630 a 1677, en su obra Lectiones Geometricae de 1670, estableció que la derivación y la integración son procesos inversos. Esta aportación fue muy importante a las matemáticas, ya que unificó al cálculo diferencial y al integral. ¿Okay? Entonces, la regla de Barrow establece lo siguiente. La integral definida de una función continua f de x en un intervalo cerrado desde a hasta b es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva f de x ya derivada en los extremos de dicho intervalo. ¿Sí? Entonces vemos que si hacemos la integración desde el punto a hasta el punto b de la función f de x en dx, obtenemos la función primitiva, pero falta todavía, digamos que integrarlo en los límites desde a hasta b. Para ello, bueno, pues primero se sustituye el valor de b en x, ¿sí?, de la función ya integrada, menos, después sustituimos el valor de a, el límite inferior, en x de la función ya derivada. Y con ello, bueno, pues obtenemos obviamente un valor real, un valor que podemos nosotros identificar como un área, por ejemplo. La regla de Barrow, bueno, pues su procedimiento para obtenerla es muy simple. Dada la función f de x, se halla una primitiva de f de x sin constante. Posteriormente se calcula esa función, digamos, primitiva, evaluada en a y en b. Y posteriormente se halla la diferencia de la evaluación de la función integrada en el límite superior, que es b, menos la función integrada evaluada en el punto del límite inferior, que es a. ¿Sí? Y bien, vamos a dejar este video hasta aquí. Es una parte teórica, pero fundamental, y que vamos a complementarlo con algunos videos sucesivos a este para que podamos comprenderlo, ¿sí?, que sería básicamente la práctica. Bien, nos vemos entonces en próximos videos. Hasta la próxima.